¿No te parece, Felipe, que a lo largo de nuestra historia hemos vivido marcados de alguna forma por lo mismo, asesinatos muy dudosos, magnicidios, conspiraciones? Sí, fraudes, golpe de Estado, cosas tremendas, ¿no? Gobernantes impresentables. Como toda historia, la historia de América Latina también tiene su lado oscuro. Estamos marcados desde el inicio. Los españoles traicionaron a los líderes indígenas para robarles sus tierras y sus riquezas. Claro, estoy pensando en Moctezuma, en Atahualpa. Y más adelante familias poderosas que se apoderaron de países, instalando dictaduras patriarcales. Basta pensar en el destino de Haití con Papadoc, en la Dominicana de Trujillo o en los Somoza en Nicaragua. La pregunta sería cómo impactaron estos hechos en América Latina. Latinoamérica tiene una historia de claroscuros, actos heroicos, gestos altruistas, asesinatos, conspiraciones, como todas las historias del mundo. Hace unos años, a pocas cuadras de aquí, moría asesinado Alexander Litvinenko, un ex espía y disidente ruso. 3 semanas antes, había sido envenenado con polonio 210, un veneno radioactivo altamente tóxico para el que no existe el antídoto. Meses atrás, el espía había declarado que dentro de la agencia el veneno es un arma política más, como una pistola. El día de su envenenamiento, Alexander se había encontrado a tomar el té con un compatriota. 2 años antes de ser envenenado, Litvinenko denunció que en Moscú aún existía un laboratorio de químicos venenosos. Se refería, por supuesto, al laboratorio secreto creado durante los años 30 por Grigori Mairanovsky, el profesor Veneno. Gracias al profesor Veneno y a sus sucesores, decenas de exagentes secretos, políticos, periodistas y escritores de diversas partes del mundo han muerto envenenados durante la Guerra Fría. La Guerra Fría duró 45 años y enfrentó a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. La Unión Soviética dominaba la parte este del mundo bajo el control de gobiernos comunistas, mientras Estados Unidos mantenía el control sobre el llamado mundo capitalista, a salvo del peligro rojo. Y a excepción de casos puntuales que elevaron la tensión mundial, ambas lograron una coexistencia casi pacífica. Latinoamérica se vio inmersa en este contexto de Guerra Fría, y por supuesto la mayor influencia en Latinoamérica era de parte de los Estados Unidos, que precisamente consideraban a Latinoamérica como parte de su área de influencia e iban a hacer lo imposible para que el otro bloque lograra cualquier tipo de acceso, de influencia en lo que Estados Unidos consideraba su patio trasero, como suele decirse. Generalmente toda América Latina se cuadra, por decirlo así, con la posición de Estados Unidos, con la muy tenue y no siempre muy clara excepción de México. Es decir, hasta 1960, que comienza a romperse esa hegemonía, a romperse esa actitud. Bueno, fundamentalmente en Cuba, ¿no? Digo, comienza a romperse cuando ya nos acercamos al final de la Guerra Fría también. Yo creo que la Guerra Fría fue muy importante para América Latina porque ayudó mucho a la derecha en todos los países de América Latina, porque le ayudó en su campaña contra los corrientes progresistas. Y en realidad en los años, sobre todo los años 60, estaba empezando un gran movimiento del pueblo, progresistas, y obviamente los comunistas locales estaban metidos en eso. Si la función tradicional de los ejércitos era defender sus fronteras de una posible invasión enemiga,
a partir de la nueva realidad, a partir de la Guerra Fría y de la Revolución Cubana, en realidad también eran responsables de defender el orden interno. Por eso también se hablaba de fronteras ideológicas. Ya no eran las fronteras territoriales que dividían a un Estado de otro, sino fronteras ideológicas adentro de un Estado. Durante la Guerra Fría, para los Estados Unidos el comunismo estaba dentro del continente americano. Así inició una guerra ideológica en su propio territorio y en los países de Latinoamérica. Parte de esta guerra ideológica, que se peleó al mismo tiempo en todos los países de Latinoamérica, fue el Plan Cóndor, un plan de operaciones de inteligencia coordinado para intercambiar información y prisioneros, torturar y eliminar opositores a través de acciones combinadas de los gobiernos de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y luego Ecuador y Perú. El Plan Cóndor está inspirado en el decreto de Noche y Niebla de la Alemania nazi. Un decreto del gobierno alemán que estaba destinado a la eliminación física de los opositores políticos. Soy una víctima del operativo Cóndor, ¿no? Porque fui detenido en el aeropuerto, en el año 75 estoy hablando, antes del golpe militar en Argentina, en el aeropuerto de Sao Paulo, encapuchado por la DOP, llevado al cuartel, interrogado toda la noche, donde me pasaban los informes de dirigentes sindicales de Venezuela, del Paraguay, de campesinos, del Ecuador. Acá, por ejemplo, en Automotores Orletti, que es el nombre de uno de los tantos centros clandestinos de detención, estaban la mayoría de los extranjeros. Y de allí se los llevaban los uruguayos al Uruguay, los chilenos a Chile, ¿para qué? Y para allá en su país reservarles el destino que les tocara, ya sea la cárcel o la muerte. Y era una escuela de militares que partía de los Estados Unidos, donde los militares latinoamericanos recibían entrenamiento sobre ciertas formas de represión y de tortura. Eso se generalizó por todo el continente y de hecho era muy eficaz a la hora de callarle la boca a la gente y de descabezar cualquier movimiento popular que pudiera surgir. La iniciativa del Plan Cóndor surgió en la Escuela de las Américas, una organización para la instrucción militar donde se graduaron más de 60.000 militares y policías de hasta 23 países de América Latina. Su misión era preparar a las fuerzas de seguridad latinoamericanas para la lucha contra la Unión Soviética y sus aliados. Cuando se habla del Plan Cóndor y de la complicidad de los regímenes latinoamericanos en la lucha contra la subversión y contra las guerrillas, se produce un fenómeno que a mí históricamente me ha parecido repudiable. Esta sensación de que los militares latinoamericanos debían aprender de otros a reprimir, cuando a veces ha sido al revés. Yo, personalmente, por mi experiencia en Estados Unidos y por 45 años de periodismo, creo que si bien es cierto que hubo una Escuela de las Américas, y si bien es cierto que hubo apoyo logístico y que hubo preparación de oficiales y suboficiales en prácticas de guerra contrarrevolucionaria, no es cierto que los militares latinoamericanos hayan sido pasivos aprendices de los malos de la película. Con la doctrina de la Escuela de las Américas, los Estados Unidos decían: el enemigo está dentro de las fronteras. No podía haber frase más profética. El 11 de septiembre de 2001, en una serie de ataques sincronizados, aviones comerciales se estrellaron contra las Torres Gemelas y otros blancos estratégicos de los Estados Unidos. Murieron más de 3.000 personas, como si hubieran ejecutado a más de 36 personas por minuto. El enemigo estaba dentro de su territorio y atacaba el centro de su poder. Uno puede tener el mayor ejército del mundo, la mayor cantidad de inteligencia del mundo, puede tener 30.000 misiles con cargas nucleares y basta de una persona o un grupo de personas que creen profundamente en sus causas para volarle 2 torres o volarle mucho más. Los suicidas que perpetraron estos ataques lo hacían convencidos de que entrarían con ese sacrificio en el paraíso de Mahoma, un lugar en el que Alá los recompensaría con infinitos deleites sensuales. Casi 5 siglos antes, otro paraíso de Mahoma, pero en la tierra, reportaba grandes placeres y muy buenos negocios para los conquistadores.